El Padre Pío solía llamar la atención sobre un misterio sobre el que pocas personas se detienen a reflexionar. Una existencia llena de buenas obras aún puede terminar en una profunda pobreza espiritual, mientras que una vida marcada por fracasos y errores aún puede alcanzar la gracia divina. Lo que realmente importa no es solo lo que hacemos por los demás, sino lo que cultivamos dentro de nuestra propia alma. Una de las ideas más impactantes que compartió tuvo que ver con la historia de un médico, un hombre admirado por muchos, elogiado por la comunidad, respetado por su experiencia y conocido por haber salvado innumerables vidas. Sin embargo, cuando la muerte lo alcanzó, el Padre Pío fue testigo de una verdad que lo dejó perplejo. El médico había dedicado su vida a salvar a otros, pero en algún momento se perdió. Todo comenzó en una noche silenciosa, mientras el Padre Pío rezaba en la capilla. Las velas parpadeaban suavemente. Las paredes de piedra parecían respirar con el frescor de la noche y los bancos de madera crujían en el silencio. Tenía el rosario entre los dedos cuando, de repente, interrumpió la oración, como si alguien hubiera pronunciado su nombre. Se giró lentamente y vio una presencia cerca de la parte trasera de la capilla. No era un demonio, ni un alma radiante, sino un hombre envuelto en una sombra que parecía más cansada que malvada. El Padre Pío lo describió con sorprendente ternura. Parecía alguien que había estado corriendo toda su vida y se desplomó en el momento exacto en que cruzó la línea de meta. El hombre vestía la ropa que había usado durante años, una bata médica gastada, con ligeras manchas y pesados bolsillos con instrumentos que ya no le quedaban. Sin embargo, lo que más impresionó al Padre Pío fue la mirada del hombre, una mezcla de tristeza, arrepentimiento, incredulidad y silenciosa desesperanza. El médico había fallecido recientemente, repentina e inesperadamente, quizás en medio de cuidados, pero el Padre Pío no aclaró los detalles. Lo que dejó claro fue que el alma del hombre estaba confundida, no porque temiera a Dios, sino porque lo había olvidado durante años. El médico se acercó vacilante, como si no supiera cómo expresarse. Parecía agotado, no en cuerpo, sino en alma. El cansancio de alguien que ha cargado con el sufrimiento de otras personas durante toda su vida sin siquiera atender sus propias heridas. El Padre Pío entendió la verdad incluso antes de que el médico hablara. Había vivido para los demás, pero nunca había reservado espacio para su propia salvación. Había salvado cuerpos, como decía el santo, pero había ignorado el grito de su propia alma. Las buenas obras de ese hombre fueron reales. Su compasión fue genuina. Tus sacrificios, cierto. Sin embargo, su alma estaba vacía. El Padre Pío describió este vacío como una oscuridad interior, no para el mal o la rebelión, sino para un espacio donde debería existir la oración, donde debería habitar la humildad, donde debería encontrarse a Dios. El médico cayó de rodillas ante el Padre Pío, no en adoración, sino por desesperación. En voz baja preguntó: «Me he esforzado mucho en ayudar a los demás. ¿Por qué no puedo encontrar la paz?». El corazón del Padre Pío se rompió. Extendió su mano, tratando de levantar esa alma suavemente, pero el hombre no podía levantarse. Algo lo mantenía pegado al suelo, algo que el santo reconoció de inmediato, toda una vida olvidando a Dios mientras salvaba a otros. El Padre Pío nunca lo juzgó. Vio la verdad como la vio Dios. El médico había construido su existencia en torno al servicio, pero también en el orgullo, la autosuficiencia y una creencia sutil pero constante de que no necesitaba la gracia divina. Se había convertido en su propio salvador, su propio proveedor, su propia fuerza. Llevaba sobre sus hombros a 1000 enfermos, dijo el Padre Pío, pero nunca dejó que nadie lo llevara a él. El alma de ese hombre tembló. Confesó su verdad no con palabras, sino con un dolor que resonó por toda la capilla. Había estado demasiado ocupado para orar, demasiado cansado para confesar, demasiado autosuficiente para humillarse ante Dios, demasiado asombrado para reconocer sus propias debilidades. Había creído que salvar vidas era suficiente, pero ahora, frente a la eternidad, vio la realidad que siempre había evitado: había salvado vidas, pero nunca había permitido que Dios lo salvara. El Padre Pío lo consoló dulcemente. Explicó que Dios no ignora el bien hecho con amor. Cada paciente tratado, cada sacrificio, cada gesto de compasión quedó registrado en el cielo. Sin embargo, añadió, las buenas obras son luz, iluminan, curan, pero no reemplazan a Dios. El médico asintió y las lágrimas brotaron. Finalmente entendió.
Se dio cuenta de que había llevado su vocación como una carga, no como una asociación con la gracia divina. Pero algo más lo atormentaba profundamente. El Padre Pío notó la forma en que el alma miraba hacia atrás, como si buscara algo. ¿Qué es?, preguntó en silencio. El hombre bajó la cabeza, avergonzado. Perdí el alma mucho antes de morir, confesó, no con los labios, sino con un dolor que resonó por toda la habitación. El Padre Pío lo entendió. El médico se había sumergido tan profundamente en el mundo del sufrimiento, la responsabilidad y el sacrificio que, poco a poco, había olvidado quién era realmente, un hijo de Dios, no una máquina de curar. Había trabajado hasta el agotamiento espiritual. Entonces, el Padre Pío notó algo inquietante. Las sombras comenzaron a acumularse alrededor de esa alma, no demonios, sino rastros de cada momento en que había rechazado la gracia. Cada confesión pospuesta, cada misa ignorada, cada llamado de conciencia despreciado, cada vez que el orgullo susurraba, no necesitas a Dios. Estas sombras no eran acusaciones, sino consecuencias. El Padre Pío intentó bendecirlo. El alma tembló, pero las sombras no se disiparon. El médico sintió un repentino pánico. ¿Puedo ser salvo?, preguntó desesperado, con la voz de quien ha llegado a la eternidad con las manos vacías. El Padre Pío respondió sin dudarlo, sí, si lo deseas. El hombre negó con la cabeza. No sé cómo, murmuró. Esa fue la tragedia, había dado tanto de sí mismo al mundo que nunca había aprendido a entregarse a Dios. El Padre Pío volvió a extender la mano, orando en silencio, suplicando un poco de gracia para abrirse. Entonces, detrás del médico, apareció algo inesperado, un tenue resplandor, parpadeando como una vela al viento. Era el recuerdo de una oración que el médico había dicho en su infancia, una oración sincera e inocente, pronunciada décadas antes. Esa pequeña chispa todavía estaba viva. El Padre Pío sintió renacer la esperanza, pero su alma seguía ahogada en el dolor. El arrepentimiento estaba ahí, pero también el miedo. Miedo de que su vida de servicio no hubiera significado nada. Miedo de que años de abandono hubieran sellado su destino. Miedo de que Dios lo rechazara. El Padre Pío se acercó. Tus buenas obras no se han perdido, dijo suavemente, pero ahora debes dejar que Dios te salve. El médico estaba temblando. Quería creer, pero era un hombre que solo había confiado en sus propias manos, manos que ya no podían ayudarle. Las sombras se hicieron más espesas. El Padre Pío se dio cuenta de que la batalla por esa alma apenas comenzaba. Sintió que la tensión alrededor del médico se intensificaba, como si se avecinase una tormenta. No una tormenta de violencia, sino de confusión, arrepentimiento y agotamiento espiritual. El médico lo había dado todo a los demás, su tiempo, su fuerza, su habilidad, su compasión, pero ahora no tenía nada a qué recurrir. Nunca había aprendido a apoyarse en Dios. El Padre Pío describió la escena con una tristeza que le hizo temblar. Esa alma era buena, pero vacía, puro en sus intenciones, pero pobre en su entrega. Esta fue la tragedia que lo conmocionó. En él. Imaginemos a los peores pecadores, los que caen en la condenación. Pero el Padre Pío sabía que las almas a menudo se pierden no por la crueldad, sino por la autosuficiencia. Un hombre que confía solo en sí mismo, dijo, no puede encontrar a Dios cuando finalmente lo necesita. Las sombras seguían allí, no atacando, sino sofocando, como recuerdos que se negaban a ser olvidados. Eran los ecos de una vida vivida para los demás, pero, por dentro, aburrida. Y entonces algo cambió. El Padre Pío sintió acercarse una presencia suave, luminosa, paciente. Había llegado el ángel de la guarda del médico. Apareció junto al hombre con un brillo que instantáneamente ahuyentó las sombras, casi como la luz del sol de la mañana disipando la niebla. Aún así, el médico retrocedió levemente, como si no estuviera acostumbrado a recibir ayuda. Este detalle le importó profundamente al Padre Pío, lo vio claramente. El hombre había pasado tantos años siendo fuerte para los demás que ya no sabía aceptar la fuerza para sí mismo. El ángel se arrodilló a su lado, un gesto que sorprendió incluso al Padre Pío. Había visto ángeles muchas veces, pero rara vez los había visto arrodillarse. Era humildad encontrándose con humildad, excepto que el alma nunca había practicado la humildad ante Dios. El ángel puso una mano, no física,
sino espiritual, sobre el hombro del médico. Con una voz que el padre Pío no pudo oír pero que sintió vibrar en su propia alma, dijo algo que atravesó la oscuridad. Tú no eres tus logros. Eres un hijo de Dios. El médico se estremeció. Se formaron lágrimas. Por primera vez en décadas, permitió que alguien, incluso un ángel, lo apoyara. El padre Pío observó cómo las sombras alrededor de esa alma comenzaban a aflojarse, pero no a romperse. Algo más todavía lo detenía, el arrepentimiento. Arrepentimiento por haber sanado a otros pero nunca haber buscado la curación para sí mismo. Arrepentimiento por haber creído que la competencia era santidad. Lamento haber construido una vida en la que la gente lo admiraba, pero Dios apenas lo conocía. Salvé a tanta gente, susurró, casi destrozado. ¿Por qué me siento tan perdido? El padre Pío respondió suavemente. Porque la salvación no viene de salvar a otros. Proviene de dejar que Dios te salve. Esas palabras impactaron profundamente al médico. Se miró las manos, manos que alguna vez habían salvado a personas moribundas, y ahora se dio cuenta de que estaban vacías. Ya no sé rezar, dijo, casi desesperado. No se necesita una oración perfecta, respondió el padre Pío. Necesitas deseo. Hasta el más mínimo deseo abre la puerta. El médico cerró los ojos. Quizás, por primera vez en muchos años, intentó orar, no con palabras ni con fórmulas, sino con anhelo. Fue suficiente. Un tenue hilo de luz atravesó las sombras restantes. Pero entonces el padre Pío sintió que algo se contraía en la atmósfera, algo más frío. Algo que quería que el alma se rindiera. No era un demonio manifestándose, todavía no, sino el recuerdo del orgullo espiritual, el hábito de confiar solo en uno mismo, el patrón de toda una vida de creer que podía arreglar todo por sí mismo. El hombre empezó a temblar. La duda volvió. El miedo le susurró al oído. No tengo nada que ofrecer a Dios. El padre Pío respondió con urgencia. Tienes tu dolor. Ofrece esto. El alma vaciló, pero luego inclinó la cabeza. Ese único gesto lo cambió todo. La luz alrededor del ángel se intensificó. Las sombras retrocedieron. Algo dentro del doctor se rompió, no en destrucción, sino en rendición. El padre Pío sintió la transformación inmediatamente. El hombre finalmente estaba abandonando la creencia de que necesitaba ganarse la salvación. Finalmente permitió que la gracia entrara en aquellas partes de sí mismo que siempre había tratado de ignorar. Y entonces sucedió algo extraordinario. Detrás del médico, el padre Pío vio destellos de rostros, no fantasmas ni almas, sino recuerdos de las personas a las que había ayudado a lo largo de su vida. El anciano cuya existencia había prolongado. La madre cuyo hijo había salvado. El extraño cuyo sufrimiento había aliviado. Había consolado a los heridos. Los moribundos a los que había acompañado. Pero vio algo aún más sorprendente, cada uno de ellos estaba orando por él. Algunos todavía estaban vivos. Otros ya se habían ido. Pero sus oraciones se elevaron como pequeñas linternas, envolviendo el alma del médico en una suave calidez. El padre Pío sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La misericordia que nunca pediste, le dijo al médico, estuvo guardada para ti todo este tiempo. El médico miró a su alrededor, asombrado. Nunca había imaginado que aquellos a quienes ayudó se convertirían en sus intercesores. Había salvado sus cuerpos y ahora oraban por sus almas. El ángel levantó suavemente al médico. Esta vez el hombre no se resistió. El padre Pío vio el comienzo de una nueva fase, el juicio, no de condena, sino de verdad. El médico vio su vida con claridad. El bien que había hecho. El orgullo que lo había contaminado. El amor que había dado a los demás. El amor que había negado a Dios. Los innumerables momentos en los que Gracia había susurrado y él la había ignorado. Lloró, no de terror, sino de honestidad. El ángel dijo: Tu bien fue bueno, pero viviste sin aquel que es bueno. Y entonces el padre Pío fue testigo de algo que nunca olvidaría. El médico levantó los ojos al cielo, lentamente, con dificultad, como si levantara un peso que llevaba toda la vida, y susurró palabras que no había pronunciado desde niño. Dios, llévame.
Fue la primera rendición verdadera de su vida. Y fue suficiente. Una luz radiante apareció detrás de él, el comienzo del purgatorio, el comienzo de la purificación, el comienzo de la curación. Rodrigo vio al hombre entrar en esa luz, no con confianza, no con perfección, sino con voluntad. Las sombras se disolvieron. El miedo se disipó. El dolor permaneció, pero se convirtió en un dolor lleno de esperanza. Más tarde, el padre Pío diría: el médico no se perdió. Llegué tarde. Pero no perdido. Entró en la purificación con el peso del orgullo, sí, pero también con la semilla del arrepentimiento, las oraciones de aquellos a quienes había salvado, la ternura de su ángel y la misericordia de un Dios que ve la verdad detrás de todas las cosas. El padre Pío terminó el relato con una lección que se convirtió en una de sus advertencias más profundas. Las buenas obras no reemplazan a Dios, pero Dios nunca olvida el bien hecho con amor. El médico que había salvado vidas, pero se había perdido, fue encontrado de nuevo cuando finalmente se dejó salvar.